bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Estamos felices de estar otra vez con ustedes. Y hoy, porque mi hija mayor y yo estamos nuevamente para compartir sobre un tema que ha estado en nuestra mente y corazón al ver el mundo, las iglesias y la palabra. Así que hoy estamos muy contentas porque está de regreso Susi. Bueno, no es que se haya ido, ¿verdad? Pero hoy va a estar compartiendo con nosotras. Bienvenida, hija. Qué gusto poder estar compartiendo otra vez. Ya extrañaba estar en el podcast. Yo sé. Vamos a interrumpir la serie que estábamos haciendo o que estamos haciendo con mi esposo Sergio. La vamos a interrumpir, no es que ya no la vamos a seguir haciendo. Porque hoy vamos a estar hablando de el empoderamiento de las mujeres. Y si es bíblico. Así que para entrar en materia, porque el tiempo es corto. ¿Qué es empoderar, mami? Según el diccionario, es un verbo que significa adquirir por parte de un grupo social desfavorecido poder, o sea, eso es lo que se adquiere, poder e independencia para mejorar su situación. El mundo usa este término para enfatizar que la mujer ha sido oprimida desde siempre, por lo que debe ser liberada por otras mujeres para mejorar su situación, ya que solo una mujer entiende a otra. Al final la mujer se convierte en su propio Dios, decidiendo según ella lo que es mejor para ella. Algunas corrientes posmodernas que se dicen llamar cristianas usan este término casi de la misma manera y bien sutil porque no se dan cuenta. Solo que al final dicen es para la gloria de Dios. Claro. Por ejemplo, he escuchado frases, seguramente muchas de ustedes también: somos princesas de Dios, Dios nos creó de último para sellar con broche de oro la creación, somos su especial tesoro, tácitamente más que los hombres, ámate a ti misma, Dios quiere que seas feliz. Y uno que escuché hace poco que decía que el tiemble la tierra cuando una mujer pone un pie sobre un lugar. Y sin embargo, estas frases y otras que hoy escuchamos son enseñanzas del mundo que se han infiltrado, como tú decías, muy sutilmente en la iglesia para desvirtuar el propósito de Dios con las mujeres, su creación. Y lo que realmente dice la Biblia que significa dar poder a la mujer. Exacto. ¿Verdad? Porque resulta hasta cierto punto, digámosle, justo tal vez, ¿verdad? Buscando como un sentido de igualdad. Entonces comenzamos a inclinarnos por todo lo que el mundo dice, inclusive lo que mi corazón pecaminoso anhela, ¿verdad? Que olvidamos que el diseño original y perfecto de Dios para nosotras no es el nuestro, el que yo, Susi, quiero, sino es el que Dios ya dijo en su palabra que tengo. Exacto. Y cabal eso, ¿verdad? Lo que mi corazón pecaminoso anhela. Eso es algo bien importante de recordar. No sigan su corazón. Ahora bien, veamos el contraste. ¿Qué es lo contrario a empoderar? Marginar, negar, quitar, esclavizar, maltratar o ser negligentes. Y muchos sinónimos a estas palabras. Es contra esto que las mujeres que gritan, necesitamos ser empoderadas. Es contra esto con lo que están luchando. No quieren ser esclavizadas y maltratadas, por supuesto, ninguna de las mujeres lo queremos ser, ni los hombres. Ellas quieren ser como el hombre y más que el hombre. Quieren ejercer sus habilidades y dones como ellas quieren. Quieren hacer con sus cuerpos lo que ellas quieren. Quieren decidir qué es ser esposa y qué no es ser esposa. Y como solo ellas entienden a lo que las mujeres que no conocieron, y esto es algo que yo siempre pensaba, estamos luchando o están luchando por algo que mujeres anteriores a nosotros pasaron que ni conocimos y que ahora en este tiempo ya no sucede. Entonces están reclamando derechos a su manera y a su conveniencia. Por supuesto que no podemos negar las estadísticas de abuso contra la mujer. Somos mujeres. Tampoco podemos negar la violencia que a lo largo de la historia la mujer ha sufrido.
tampoco somos mujeres, otra vez. Tampoco podemos negar que la mujer no ha disfrutado, entre comillas, de las libertades que los hombres han tenido a lo largo de la historia, porque esa es otra cosa que se dice, ¿verdad? Mucho menos podemos negar que ciertamente la mujer no ha contado con los mismos derechos civiles que el hombre ha tenido. Así que según ellas, la solución es rebelarse contra los hombres y sus leyes. O sea, ellos son el enemigo y ahora ellos deben pagar por lo que le han hecho a las mujeres, a todas, ¿verdad? En general, ni siquiera un esposo que es bueno, que ha trabajado, que es responsable, él también tiene que pagar por algo que no ha hecho a otras mujeres. Y esto estamos hablando, solo como una aclaración, no estamos hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo cuando algunas mujeres pues, lucharon por los derechos civiles de la mujer para que pudiera votar, para que pudiera estudiar. Estamos hablando de lo que hoy en día está sucediendo. Sí, creo que en ningún momento queremos minimizar las situaciones que vemos a diario, ¿verdad? Las noticias difíciles que vemos de mujeres, lo que se vive en cada país. Yo estoy segura que no solo en Guatemala, lo vemos en todo el mundo. Sí. Pero creo que sí queremos hacer ese énfasis que solemos olvidar, ¿verdad? Al momento de dejarnos llevar por el momento de las noticias, de lo que vemos justo o injusto a nuestros ojos. Exacto. Entonces vemos al ser humano queriendo solucionar, ¿verdad? Las cosas a su manera y creemos que lo logramos, como tú decías, rebelándonos, decidiendo y que todo va caminando y que finalmente tenemos esa voz, ¿verdad? Cuando van poniendo, he visto, no sé, creo que te lo compartí, cuando han estado haciendo como líneas del tiempo en donde dicen como, bueno, antes la mujer no podía hacer esto y ahora ya puede hacer esto. Y se va tomando como un avance, ¿verdad? Como que entonces va caminando y finalmente tenemos esa voz, pero lo único que hacemos es dejar que el pecado gobierne donde Dios y su palabra deberían hacerlo. Importante eso. ¿Y sabes cuál es el problema? Los lentes con que vemos todo lo que acontece y que luego procesamos como verdad o mentira. O sea, lentes que se han alimentado de la cultura, de la crianza, de las películas, de las diferentes enseñanzas influyentes en nuestras vidas. Son los lentes que han trazado una línea lógica de pensamiento para cómo te ves a ti misma como mujer y cómo ves a los hombres y por ende a quién los creó. Lentes alimentados de un corazón que sufre vacíos que empañan lo que ven. Totalmente. Así es. Y como cristianas debemos recordar que nuestro mayor problema es el pecado. El mundo no entiende eso, ¿verdad? La verdad es que me gusta la palabra que usaste de lentes. ¿Quién nos puede dar lentes y un corazón nuevo para ver? Según como estabas diciendo ahorita, ¿verdad? Que empañan lo que vemos. El pecado empaña lo que vemos. ¿Quién? El Creador. Pero y el Creador y el Señor para nosotros que creemos en Cristo. Si creemos que Dios existe, si creemos que Dios ha creado todo, incluyendo al hombre y a la mujer, entonces estarías de acuerdo conmigo que quien crea tiene derechos de autor, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Tú que estás en diseño, sabes muy bien eso. Y por tanto, quien crea también lo ha hecho según su decisión, ¿verdad? O sea, porque sí sabemos que a Dios nadie le informó cómo crearnos. Dios creó al hombre y a la mujer anatómicamente diferentes, por supuesto, pero sopló vida en ellos, a ambos de igual manera. No solo son seres físicos, sino también son seres espirituales. Además, si crees que Dios es el creador de todo e incluso de la historia de este mundo, es decir, Él es soberano y gobierna sobre todo y todos, incluyendo los caminos de cada persona que ha transitado por esta tierra. Entonces, como creador, también nos da un propósito y habilidades para hacerlo, ¿verdad? Ahí lo puedes leer en Daniel 4:35, Isaías 45:9, Efesios 1 del 6 al 14, ahí encuentras el propósito también. Si esto es así, no podríamos hablar de empoderamiento de las mujeres sin hablar del poder verdadero del creador, que es Dios. Dios nos crea a su imagen y semejanza, Génesis 1:27. Esto no quiere decir que somos pequeñas diositas.
Dios nos libre de eso, porque nos crea con un propósito. Sean fecundos, multiplíquense, administren la tierra, aliméntense e inicien una familia. Eso lo encontramos en Génesis 1:28 al 30 y el Génesis 2:24. O sea, somos siervos y siervas de Dios. Ellos estaban muy bien con este plan, pero la historia de Dios nos narra que el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios. Cuando la mujer escuchó a la serpiente con que Dios ha dicho, tentándola a dudar de la bondad de Dios en su palabra al respecto de su llamado, propósito y quién era Dios, porque eso fue básicamente lo más importante de lo que tentó Satanás. ¿Quién es ese Dios que te prohíbe estas cosas? Y obviamente luego vemos que su marido juntamente con ella. Entonces, hombre y mujer pecaron, la Biblia lo dice claramente. Y a partir de ahí, todo fue corrompido, la tierra, pero también sus corazones, sus cuerpos, pues ahora iban a morir, sus mentes fueron corrompidas, así con esa palabra que tú usaste, empañadas. La relación entre ellos se vio afectada, pero sobre todo la relación con Dios. Y eso lo vemos en Génesis 3, del 8 al 24. Por lo que el problema de todo ser humano es el pecado, como ya lo dijimos. Y el pecado corrompió como ahora el hombre y la mujer se relacionan con Dios, unos con otros, y lo que creen que su creador, y eso es importantísimo, desea de ellos. Ahora son esclavos de ellos mismos, de sus pasiones, de sus deseos. Por lo tanto, no son personas de fiar apartados del Señor. La bondad de Dios en crearlos y darles propósito, otra vez usamos tu palabra que ya nos gustó, se empañó en los lentes de los hombres y mujeres por causa del pecado. Y desde ese momento el sufrimiento se volvió parte de sus vidas. Y esto quiere decir que el sufrimiento que pasaron las mujeres y que también pasan los hombres es parte de lo que sucedió en Génesis 3. Totalmente. Y el mismo Jesús es nuestro ejemplo para poder admirar el diseño de Dios. Él no trató de menos a la mujer, no hizo aclaraciones, que era incapaz de dar una opinión, ¿verdad? Sí. Les dio su lugar. Mas no vemos que Jesús predicara de cómo las mujeres, en específico, debían amarse a ellas mismas. O agrupa únicamente mujeres para que sea mejor el mensaje o porque el mensaje cambia. Qué importante eso. Todo lo contrario, o sea, incentiva a las ancianas a poder enseñarle a las jóvenes, ¿verdad? Lo que hablamos hace un par de podcasts atrás en Tito. Incentiva a la comunidad y una iglesia que pueda reflejar el evangelio. ¿Perfección? Nunca. No vamos a encontrarla. Definitivamente no. Pero pecado, uy. Pero toda esa teología, toda esa información que obtenemos, desde un pequeño verso hasta las clases de doctrina, ¿verdad? Todo nos debería impulsar a vivir bajo ese diseño perfecto, confiando en la voluntad del Padre. Ahora bien, muchos creen en Dios, sin embargo, quienes hemos sido llamadas a Él sabemos que eso no es suficiente. Ahí mismo en el relato de la creación de los primeros hombres que representan a la humanidad, que en Romanos 5 del 12 al 21 lo vemos. Dios nos escribe de forma poética la esperanza de toda mujer y todo hombre, ¿verdad? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15. Amén. Vendría un hombre nacido de mujer que herirá a la serpiente en la cabeza, a muerte. ¿Y quién es el hombre? La Biblia dice, Cristo. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, la justificación de vida para todos los hombres. Amén. ¿Verdad? No dice solo hombres, solo mujeres, no, todos. Es Romanos 5:18. Entonces, ¿quién es la serpiente? La Biblia dice la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Génesis 12:9. O sea, todo lo que no sea, la verdad, todo lo que no sea el diseño de Dios, no es. Amén. Punto. No hay un medio, ¿verdad? No hay un agarro un poco el diseño de Dios y un poquito de lo que yo pienso que debería ser justo. Exacto. Lo que merezco, lo que siento que eso es lo que
Y ojo, la palabra que hablábamos, yo siento que eso es lo que yo merezco. Exacto. Y ahí es cuando empezamos a cambiar y leve, hay un evangelio falso que suena como que sí, ¿verdad? Como que sí es lo que hablamos de la Biblia, como que sí, pero no lo es, porque su centralidad no es Cristo, sino son ya sea emociones, ya sea autojusticia, ya sea obras. Exacto. Sí, qué importante eso que dijiste, porque precisamente parte de lo que el movimiento en el mundo está sucediendo con las mujeres es eso. Lo que tú sientes, eso eres. Pero ¿qué debe suceder en los hombres y mujeres en medio de esto? ¿O qué papel juegan los hombres y mujeres? Creerlo. No basta decir que crees en Dios, necesitamos creer en ese hombre, su Hijo, Cristo Jesús y su obra redentora de muerte y resurrección, en su acto de justicia en la cruz en favor de los que creen y se arrepienten de su rebelión, imitando a sus primeros padres. Juan 3:16, Romanos 5:12. Cuando crees, Él te da su espíritu que viene a morar en los creyentes para unirnos a Cristo. Romanos 8:11. Esa es la solución. Creer en nuestro representante delante del Dios creador que se vuelve nuestro Padre, porque nos adopta juntamente con su Hijo. Efesios 1:15. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Dios hizo todo esto para tener una relación con nosotros. Él con nosotros. Esto significa que Él se preocupa de nosotras como Dios, pero también como Padre. Y nosotras nos relacionamos con Él como criaturas y como hijas. Él está interesado en todo acerca de nosotras y nosotras debiésemos estar interesadas en todo acerca de Él que nos deja escrito en su palabra. ¿Quién no quisiera saber cómo es su autor y su hacedor? Entonces mi pregunta es para todas, ¿es Cristo y su obra lo que tú crees verdaderamente? Es una pregunta que podemos dejar. Totalmente. Para que lo mediten. Hasta aquí creo que es válido, ¿verdad? También preguntar bíblicamente si crees en Cristo, crees que este Dios Padre te esclaviza, te margina, te maltrata, te niega, te quita todo lo que quieres. ¿Realmente así es como lo ves? Sí. Es la mujer desfavorecida de alguna forma, ¿verdad? De parte de su creador y Dios. Dios habrá dejado solas a las mujeres, ¿verdad? Dios está ausente de su propia historia y creación. Dios es malo, Dios es machista, Dios estaba esperando el siglo XXI para desatar el poder de las mujeres y hacerlas propulsoras de sus derechos porque Él no podía antes. Wow. No, o sea, definitivamente no. Aquí sale a relucir si realmente creemos y confiamos en Dios o solo es parte de nuestra vida o rutina el querer formar parte de la comunidad cristiana, tipo otro grupo social. ¿Verdad? Recuerdo que eso me dijo una amiga de la universidad hace mucho tiempo. Estábamos hablando de sus razones de por qué no se congregaba y me dijo, es que me gusta ser cristiana, pero en algunas cosas. Para otras, solo uso mi sentido común. Wow. Y cómo me siento para saber qué debo hacer. Sentido común y sentir. Y sentimiento. Me sorprendió porque ella tal vez, pues despreocupada, ¿verdad? Fue muy sincera. Sí. Salió natural la respuesta. Pero muchas pueden tener esa mentalidad inconscientemente y es por eso que muchas cosas prefieren hacerlas a su manera o lo que la sociedad dicta y es fácil movernos a lo que la sociedad dicta porque podríamos decir suena más lógico el sentido común y lo mirás no requiere fe. Al parecer si son 30,000 personas las que te están diciendo tal vez la Biblia, ¿verdad? No está actualizada, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que uno puede justificar y decir como, bueno, es que esto no va a afectar tanto mi vida cristiana aparentemente, ¿verdad? En general el problema es el pecado, ¿verdad? La solución no es empoderar a la mujer, es magnificar a Cristo en sus corazones. Amén. Lo que el mundo llama empoderamiento dista muy lejos del propósito de Dios para con las mujeres. Su creación a su imagen y semejanza
el valor de la mujer no tiene raíces en ella misma y su perspectiva mancha de su propio pecado, sino en su creador, quien la adopta y llama para que vea claro a través de sus palabras escritas. Amén. Si el problema más grande es el pecado y la solución es creer en Cristo Jesús, no solo un día, ¿verdad? Sino todos los días. Entonces, esa es nuestra mayor pelea. Lucha. Esa es nuestra protesta. Yo no tengo que salir a protestar y a pintar y a lastimar y a hacer todo este montón de cosas que hacen. Tengo que luchar conmigo. Tengo que todos los días aprender a lidiar con mi pecado, con mi corazón y confrontarme a mí misma. Y así es como... Y con otras que están a tu lado también. Totalmente. Y peleamos con este pecado diariamente. ¿Verdad? Sí. Quien la adopta y la llama es Cristo. Dios ya nos reveló esa identidad segura en sus escrituras. Amén. Peleamos contra nuestro pecado, renovamos nuestra mente que está siendo transformada y santificada a la verdad de quién es Dios y quiénes somos a la luz de Él. Y Dios nos da ese poder en su espíritu para que la imagen empeñada sea transformada como hijas al Hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Lo vemos en Hechos del capítulo 1, versículo 8, 2 Corintios 4, del 10 al 11, Hebreos 5, del 7 al 8. El poder que necesitamos es el poder de su Espíritu obrando dentro de nosotras. Amén. Para ser como Cristo. Sí, como lo vemos en Romanos 8:29. Amén. Los nuevos lentes que Dios nos da no gritarán, yo decido qué hacer con mi cuerpo, necesito una voz porque el hombre me la ha quitado. Dios no ha sido bueno, como Dios no hace nada, lo hago yo. Tengo que velar por mí misma porque si no, ¿quién? Sí. ¿Verdad? Mientras el pecado siga ahí, mientras el pecado nos gobierne, nada va a ser justo. No existe una justicia en nosotras. Pero podemos perseguir la justicia porque Cristo es Señor justo. Amén. Si bien es cierto que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia y realmente, y lo hemos compartido con mi mamá, realmente hemos orado y realmente hemos sentido el pesar de muchas de las situaciones que pasan, pero definitivamente la solución no la tenemos nosotras. Amén. No está en nosotras. No podemos ver el sufrimiento o la negligencia de otros seres pecadores como una respuesta de Dios hacia ella, sino como la consecuencia de Génesis 3. Exactamente. Logro ver todo totalmente diferente. Amén. La mujer no ha sido desfavorecida de parte de Dios. Él la creó en su bondad y en su bondad le ofrece salvación, una salvación que no le quitará completamente el sufrimiento en esta tierra. O tendrá la justicia que clama, pero sí será justa y verdaderamente amada delante del Dios Padre Creador, que es juez justo, que condena y salva según su voluntad, y en su juicio veremos su justicia completa. Nuestra satisfacción mayor no está en que nuestra voz sea escuchada, más bien en que la voz escrita de Dios sea escuchada, creída, vivida y proclamada. ¿Cuál es el mensaje de esta voz escrita? El Evangelio. Dios vela por nosotras, nos usa en el propósito que Él nos ha dado y expone en su palabra, que inicia en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras iglesias locales, para hacer luz en este mundo que ha sido golpeado por el pecado. Podríamos decir mucho más, pero no es el empoderamiento humano el que nos da voz o nos liberta. Al contrario, nos esclaviza a nuestra razón y justicia. ¿Y sabes qué? Nos aleja del Creador. No es el empoderamiento de las mujeres sobre los hombres el que necesitamos ejercer para sentirnos libres. Al contrario, es el testimonio de mujeres creyentes que reconocen que los hombres son sus compañeros de construcción y administración en este mundo. Simplemente Dios nos ha dado diferentes llamados. No es el empoderamiento que ellas mismas se dan en rebelión a todo lo que creen que merecen. Al contrario, merecemos la muerte en el infierno, separadas de Dios, pero Él envió a Cristo para poder salvarnos. Los hombres y las mujeres son iguales en valor y dignidad delante de Dios.
pero pecadores que pecan diferente. Ambos, hombre y mujer, necesitamos de la misericordia de un Dios y un Padre creador. Si no lo ven, lucharán entre ellos, que es lo que vemos. Lucharán contra su diseño, lucharán contra Dios. ¿Y sabes qué? Sin Cristo, perderán. Sí, totalmente. Ahí sí que paran más esclavizadas. No hay libertad. Exacto. No hay libertad, hay más. Sí. No. Pero eso lo vemos porque lo vemos con un lente y una perspectiva distinta. Exacto, que es lo que venimos diciendo. Esto no lo podríamos entender si no nos quitamos los lentes manchados por el pecado original y nos ponemos los lentes del Evangelio. Su gracia y misericordia del Señor también lo permite, ¿verdad? Exactamente. No es porque, hay cierto grupo de personas más pilas que otros. No. Es dado por la gracia y misericordia del Señor. Y eso mismo nos mueve a querer hablar de esto. Atraer a otros. Exacto. A abrir los ojos y tener esos mismos lentes de misericordia, gracia. Total. Y del diseño perfecto de Dios. Entonces, para concluir, recordemos el Evangelio. Para que Él mismo nos responda, o sea, el mismo Evangelio. No hay empoderamiento de las mujeres fuera de su Creador, que es el verdadero poderoso. El empoderamiento del mundo solo trajo una libertad que violenta el diseño incluso fisiológico de las mujeres. El empoderamiento del mundo trajo división en los hogares y ahora en las iglesias cristianas. Esto no pudiese ser algo del Señor si trae división. El empoderamiento de las mujeres como una voz para decidir ellas ser independientes de su Creador, solo les ha causado más dolor. Así es. Dolor. ¿Y cómo lo sé, querida hija? Bueno, creo que ya te he contado, pero ¿cómo lo sé? Porque yo fui una feminista que pensaba que necesitaba una voz, que necesitaba hacerme notar para traer justicia y satisfacer mi corazón pecador, que cómo era posible que yo no hiciera esto, que no hiciera lo otro, que esto no me fuera permitido. Yo no soy mejor que las feministas no creyentes, ni las feministas que se dicen creyentes. Para mí no hay estas, pero pues yo aún lucho con la pequeña feminista, podríamos decirlo así, que hay dentro de mi corazón pecador. Desde que escucho a la serpiente decirme cada vez que me hacen algo, con que Dios dijo tal cosa, con que Dios dijo que perdones, con que Dios dijo que es bueno que estés haciendo esto o que no hagas esto. Y le hago caso. Pero lo que realmente mi corazón engañoso está gritando es la necesidad de un Salvador. Y de todos los corazones. Entonces es la voz de Dios con poder que creó los cielos y la tierra, quien salva y regresará para hacer todo nuevo. Lo que necesitamos escuchar y leer es su palabra. Ahí vemos su poder habitando en nosotros para transformarnos de adentro hacia afuera, para ser como Él, multiplicarnos y que podamos administrar la tierra, relacionarnos con Él y con otros en amor, mientras estamos esperando que regrese por nosotras para vivir eternamente en su morada de justicia, de verdadera justicia, de paz y de amor, y ciertamente de igualdad como una gran familia. ¿El empoderamiento de las mujeres es bíblico, querida hija? ¿Es bíblico? No. Mientras ese poder que claman las mujeres que necesitan sea para su independencia de Dios y su sabiduría y no la palabra, las mujeres cristianas no somos un grupo desfavorecido, no somos independientes porque tenemos a Dios por nosotras en Cristo Jesús. Totalmente. Y creo que en mi caso sí quisiera exhortar específicamente a las jóvenes que recordemos que no todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que nos dicen, e incluso hasta lo que nosotras percibimos es la verdad. Amén. Las historias de otras personas, las experiencias de otras personas, la única verdad es la palabra de Dios. Cualquier otra cosa simplemente no lo es. No podemos minimizar movimientos que sutilmente buscan quitar a Cristo del centro. Amén. Que sutilmente alimentan nuestro ego, nuestro orgullo, más siendo jóvenes que pensamos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que todo se trata de lógica y hermandad con quienes pasaron situaciones similares. Y sí, realmente qué alegría poder
pues conectar con otras personas y decir, ay, yo pasé esto y tú también, y sí existe, pero eso no define la verdad. Porque estás hablando desde una posición de gracia y misericordia, ¿cierto? Sí. Busquemos caminar con personas firmes y maduras en la fe, para que en temas como estos podamos ir a la palabra en conjunto. Yo no lo sé todo. Y probablemente me falta tanto por recorrer y caminar. Todas. Pero probablemente tú ya pasaste situaciones que yo pues puedo aprender de alguna forma. Espero. Y en la iglesia también podemos encontrar personas que ya han tenido un recorrido de vida mayor que uno. Y eso nos impulsa a poder crecer, ¿verdad? No caminar solos, no estamos impulsando de, bueno, entonces enciérrate en tu cuarto con tu Biblia y ya. No es eso. Y suena todo más fácil de lo que es, pero lo necesitamos. De verdad necesitamos leer su palabra. Una dependencia absoluta, porque este mundo va a pasar, todo esto va a pasar. Amén. Pero Él permanece. Tampoco queremos que se queden con una idea de que se trata de bandos. No se trata de estar a favor o en contra de algo, de alguien, de que entonces tacho a todo. No estamos enfocándonos en eso. Se trata de Cristo. Perdemos tanto tiempo en esos detalles mínimos que olvidamos la imagen completa. Somos mujeres porque Dios así lo decidió. Estamos donde estamos porque así Dios lo decidió, ya sea como amas de casa, como empresarias, como estudiantes, como trabajadoras, como maestras, como lo que sea. Hay honra en lo que hacemos porque es para la gloria de Dios, porque vivimos para Él, no para nosotras mismas. La perfección, seguridad y plenitud solamente está en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, por nosotras sin merecerlo. Y Amén. como decías tú, Él es quien nos creó. ¿Cómo no alabarle y vivir para Él? Amén. Él es quien conoce cada aspecto de nosotras. Ningún detalle en nuestra vida pasa desapercibido. No, ninguno. De hecho, estamos exhibiendo su palabra y su exhortación de seguirle y creerle. Así que creo que la idea que queremos que ustedes mediten, y no es que digan, bueno, escuché un podcast y ahora solo no existen las feministas. No queremos que solo... o que estamos condenando algo o creyéndonos mejor, incluso. Sí, para nada. No se trata de bandos, como decíamos, sino se trata de que esta sea una exhortación. Exacto. Para que vayan a su Biblia, realmente escudriñen la palabra. Y es difícil, es complicado. A mí me cuesta un montón. Gloria a Dios por mi mamá, gloria a Dios por las ancianas en mi iglesia, gloria a Dios por una comunidad de hermanas. Exacto. Que yo sé que puedo acudir a ellas, ¿verdad? Para crecer y para suplir. Y el Señor es tan bueno todo el tiempo que hasta en eso estas personas se vuelven un medio de gracia para poder entender su plan y su diseño, porque el Señor no espera que nosotras lo descifremos en nuestras fuerzas y solas. Poco a poco, conforme más queremos aprender de Él, más estudiamos su palabra, más vamos entendiendo. Y no lo vamos a entender todo, ni lo vamos a saber todo, claro. No. Pero nuestra confianza y dependencia va a estar más en el Señor que en este mundo, que en la cultura, que en la sociedad, que en mis amistades, que en cómo me siento, que cómo pienso. Sí. Va a permear todo, absolutamente todo. Y algo importante, ya para despedirnos, algo importante es esto. De verdad, si estás experimentando algún vacío, si estás experimentando frustración porque las cosas no salen como tú querías, como tú veías lógico, si se supone que otra persona está ganando, entre comillas, o otra persona se salió con su merecido, entre comillas, es como una luz que Dios está diciendo, ¿ves que no es por ahí? ¿Ves que eso no es suficiente? Ven a mí. Esto lo estamos exponiendo desde corazones que luchan todos los días con pecado, desde corazones que también son necesitados de gracia, y que yo debo recordarme cada vez que me crea autosuficiente o que crea que me las puedo sola porque tengo estas habilidades o estas otras cosas. Me tengo que recordar
que dependo de Dios, que vivo para Dios y para su gloria. Y eso quizás es lo que queremos y anhelamos que quede en ti. Expusimos todo lo que la Biblia dice, lo que el mundo está diciendo, pero todas estamos necesitadas de su gracia y su misericordia. Todas Así que, en algún punto hemos sido feministas, no le hemos dado lugar tal vez a un esposo, a un hermano en Cristo, a un pastor. Todas luchamos con esto a diario. Con la necesidad de ser empoderadas. Sí, de sentir ese control hasta cierto punto. Exacto, sí, entonces, eso es. También queremos exhortarlas a saber que no es una lucha que todas estamos solas, ¿verdad? Que no se trata de eso, sino es de poder equiparnos en conjunto para poder ser más como Cristo. Y esa es la meta, exactamente. Así que te damos gracias porque hoy nos tuviste paciencia. Nos alargamos un poco, creo que es un tema que nos apasiona. Así que gracias por escucharnos. Ya sabes que nos puedes encontrar en Instagram, en Ella Habla Verdad. En Facebook estamos con el mismo nombre. O si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir a ellahablaverdad@gmail.com. De todos modos, ahí en el video, si nos estás escuchando por YouTube o en cualquier lugar, ahí abajo están nuestras redes donde tú nos puedes hablar, comentar, y pues nuestra oración es que sigamos siendo edificadas en Cristo Jesús. Así que nos vemos nos escuchamos a la próxima. Dios les bendiga.